A Fondo, con Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto saludarlo. Estamos en A Fondo. Hoy es un programa especial en el que estaremos dos conductores. Estará mi compañero Eduardo Torreblanca, a quien usted ya conoce, sobre todo porque está especializado en temas económicos y temas fiscales. Muchas gracias, al contrario, Eduardo. Gracias a ti, Martín, y su servidora. Vamos a hablar de dos temas que están ahorita en este momento llamando mucho la atención y que seguramente acapararán la atención de la prensa. Estamos hablando de la condonación de impuestos y de la prohibición que negocia el Senado de la República, que analiza el Senado de la República para la condonación. Se va a prohibir condonar impuestos. Vamos a hablar de esta lista que se da a conocer a partir de la lucha que gana Fundar para que se den a conocer a los contribuyentes que fueron beneficiados con condonaciones y que merece un análisis particular y un análisis especial. De todo esto vamos a hablar y de algunas medidas de la miscelánea fiscal que pueden ser consideradas como terrorismo fiscal. Para analizar este tema, tengo el privilegio de contar con el doctor Armando Sánchez Varga, investigador y director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. El licenciado Juvenal Lobato, vicepresidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. Bienvenido, muchas gracias. Y la maestra Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Vamos a intentar establecer una comunicación con el senador Alejandro Armenta. Y le doy la palabra a Eduardo Torreblanca. Muchas gracias. Pues evidentemente el asunto fiscal habrá de ser un asunto estratégico para el gobierno en la siguiente administración fiscal, en el siguiente año fiscal, toda vez que tiene una suerte de compromisos sociales muy importantes y porque desafortunadamente ante una economía que esté estancada, pues es previsible que ya se ha notado, hay un menor ingreso fiscal y eso quizás reforzará, como estamos ya viendo, el deseo del gobierno federal de incrementar su política de fiscalización, llevándolo quizás a extremos que pudieran ser pues no precisamente recomendables ni para la economía ni para los contribuyentes. Son asuntos muy extremos, me parece, que merecen un análisis detallado por las consecuencias que esto pudiera implicar para el aparato productivo, para las empresas, para los contribuyentes cautivos. Que veríamos un escenario muy poco favorable incluso para la defensa de nuestros intereses, legítimos intereses, toda vez que, bueno, pues el año entrante tendremos un escenario fiscal a que no nos habíamos enfrentado en muchísimo tiempo, Maite, ¿no? Y por eso creo que ya está con nosotros en la línea telefónica y le agradecemos de manera muy especial al senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, el que nos tome la llamada. No pudo estar aquí, senador, lo entendemos perfectamente bien. Muchísimas gracias. Eduardo, buenas noches. Gracias a Maite Noriega, a todos los que hacen posible A Fondo. Terminando la sesión, por eso se nos complicó estar con ustedes. Un abrazo a tus invitados del área de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, y de esta gran institución que agrupa a empresarios nacionalistas, Coparmex. Estoy para servirte. Y denos buenas noticias. ¿Cómo transcurrió el análisis? Bueno, hoy compareció la secretaria de Bienestar y en la semana pasada el secretario Arturo Herrera, y hoy debo decirles que se aprobó en lo general la ley para eliminar, bueno, no la ley, es la Constitución en lo general, el tema que privilegiaba la función del presidente de la República para condonar impuestos. Vamos a revisar la redacción porque esta iniciativa la envió la Cámara de Diputados. Observamos una serie de inconsistencias, coincidimos todos los grupos parlamentarios que hay que revisar la forma y fondo del texto que modifica el artículo 28 constitucional, y desde luego que se instaló una mesa técnica para tener la redacción final para pasarla al Pleno.
La redacción final, ¿cómo para cuándo lo esperan, senador? Próxima semana. El propósito es que se logre avanzar para que en México tengamos justicia tributaria y justicia distributiva. En ese sentido, eliminar el privilegio discrecional que tenía el presidente de la República en turno para condonar impuestos, desde luego que refleja el propósito que tenemos nosotros de esta justicia tributaria a la que me refiero. Todos los ciudadanos, en el sentido estricto de la ley, contribuimos. Buscamos que los que ganan más paguen más, los que ganan menos paguen menos. Y lo que no es concebible, por lo menos así lo comentamos todas las fuerzas políticas hoy, es que el presidente de la República en turno distinga, privilegie a empresarios o personas físicas o morales y condone impuestos de manera discrecional, sean del PRI, simpatizantes del PAN, empresarios que militan o no en Morena. No es esta ley, este artículo que vamos a reformar de la Constitución busca atender a todos sin distingo. No se trata de privilegiar a unos y afectar a otros. De lo que se trata es que se terminen los privilegios y que se termine la discrecionalidad y que en todo caso los procesos que permiten la devolución de impuestos a través de las leyes en la materia se realicen sin discrecionalidad y que los empresarios, los micro, pequeños, medianos, grandes empresarios puedan acogerse a los mecanismos que Hacienda, el SAT y los organismos fiscales tienen para que puedan ser objeto de algún tipo de devolución que la ley contempla o la miscelánea contemplará, pero que no sea la decisión del presidente unipersonal, dirigida con algún sentido subjetivo, la que privilegia a unos cuantos. Estamos hablando de 400,000 millones de pesos. Estamos hablando de recursos que se condonan en periodos específicos de la magnitud tan grande como lo representa el pago del servicio de la deuda, que este año, de los 10 billones que debemos los mexicanos, criminalmente esta deuda criminal, estamos pagando en este año 700,000, poco más de 700,000 millones de pesos. Senador. Ningún programa social tiene esta cantidad. Por eso el comentario. Sí, senador, una pregunta. ¿Y dónde queda toda esa base que no es contribuyente? ¿Dónde queda todo aquel comercio ambulante o este comercio que no tributa? ¿Ellos quedan al margen de esta justicia tributaria? ¿Ellos tienen una condonación? Qué bueno que comentas eso, Maite. La actividad informal es el resultado de la incapacidad, de la ineptitud, de la indiferencia de los gobiernos. A mayor crecimiento de la informalidad, mayor ineptitud, complicidad y indiferencia del poder público. Ese es el resultado. Hay que decirlo con claridad. Ahora, por eso... Sí, dime, Maite. No, y los legisladores tienen contemplada alguna legislación o alguna ley para evitar que estos malos gobiernos sigan financiando y protegiendo este comercio informal, esta actividad informal que además es enorme en nuestro país. Claro. Ejemplo número 1. Y por eso la resistencia. ¿Qué estamos haciendo al sancionar el ingreso ilegal de mercancías? Con las facturas que justifican el ingreso de mercancías robadas o de mercancías que entran por las aduanas, estamos combatiendo
la competencia que es, para los que se dedican al comercio informal. Ok, esta sería una forma para controlarlo. Le quería la industria del vestido, por o ejemplo, la industria textil, o del zapato, te aseguro, es que se pierde la comunicación, perdóname, Maite. Sí, no, es que nos está ganando la guillotina. Yo le quería preguntar, dentro de esta reforma al 28 constitucional, ¿está contemplada, por ejemplo, la condonación en casos de desastre, como se contempla actualmente, por ejemplo? No, eso queda libre, queda salvado, no es el caso. Los desastres de orden humano, porque no son naturales, no hay desastre natural. Nosotros invadimos la naturaleza y es un desastre humano. Cuando hay un ciclón, un huracán, una erupción de un volcán, el desastre que se genera, el desastre humano, atiende este artículo 28, lo atiende. Pero me refiero en lo general, no es solamente ese artículo. Estamos combatiendo la corrupción, elevar a delito grave la corrupción, combatir a las empresas fantasmas, combatir las facturas que soportan actos inexistentes. Todo es un sistema de modificación de leyes para detener, frenar la corrupción, el saqueo, que en nuestro país tiene 3 características, Maite. Saqueo, robo fiscal, saqueo, robo presupuestal o saqueo, robo de energéticos o recursos naturales. Todo esto desde el poder político, desde el poder público. No es nada contra los empresarios, lo quiero afirmar categóricamente. Senador, ¿quedaría fuera ese tipo de políticas que son relativamente frecuentes en México de borrón y cuenta nueva, que finalmente también es discrecionalidad del gobierno y que a veces afectan a quienes hemos sido cumplidos haciendo un esfuerzo importante en el presupuesto familiar? En la reserva que presentamos cuando se aprobó la modificación a la ley contra la delincuencia organizada en el 113 bis, y en una reserva que presentó un compañero senador, se establece que no hay borrón y cuenta nueva para los casos de investigación que se tienen. Hay que recordar que no hay efecto retroactivo de la ley, pero también hay que recordar que ciertos delitos, el caso de corrupción y enriquecimiento ilícito, y el caso de las investigaciones por parte de Hacienda tienen vigencia. En ese sentido, no hay borrón y cuenta nueva y no es cacería de brujas, es la aplicación de la ley. Senador, muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que suceda la próxima semana cuando se discuta nuevamente esta reforma al artículo 28 constitucional. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, senador. Buenas noches a ustedes. Excelente noche para todas. Gracias. Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Estamos en A Fondo analizando este tema de la condonación fiscal y de la miscelánea fiscal que está poniendo algunas garritas que alertan a los empresarios. ¿Regresamos o vamos a la pausa y regresamos con los comentarios de nuestros invitados? Entendí perfectamente tu inquietud, Maite, porque vienen políticas fiscales mucho más severas, reglas del juego mucho más estrictas, que juegan, o pensamos que juegan, en contra de los intereses de los contribuyentes cautivos. Y vemos tan campantes como el señor del whisky a los informales. Sí. Es que yo creo que hay 2 cosas que no tocan, no sé qué piensen los compañeros, pero que son bien importantes. Justamente medidas contra la informalidad, en ningún lado del proyecto aparece nada. Nada. O sea, no aparece nada. Y la otra es que no hay un historial o no un premio para los contribuyentes cumplidos, que por ejemplo eso me parece que tendría que ser algo bien importante, porque han dicho vamos por los malos, ¿no? Bueno, entonces a los buenos pues también por lo menos privilegianos de alguna manera, claro. ¿no? Nosotros hemos dicho mucho en el tema de las devoluciones de impuestos, por ejemplo. Oye, vas a retener más impuestos. Está bien, la retención no es otra cosa que un mecanismo que tiene el gobierno para tener el dinero más rápido. Bueno, entonces, y que después eventualmente va a devolver. Bueno, entonces establece un esquema
esquema de devoluciones relativamente rápidas a contribuyentes cumplidos. En la iniciativa de la ley de ingresos están los estímulos fiscales, los de siempre, pero no hay un estímulo fiscal para el contribuyente cumplido, ¿no? O cuando no existe. Mira, cuando tú tienes saldo a favor, te da miedo. Sí. ¿Sabes qué? Dices, no, ¿sabes qué? No, que no me los regresen, ahí se los dejo, porque después te vienen por 3,000 pesos una auditoría. Y después te sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿De verdad prefieres? Sí. Y cuando es importante, pues a ver cuándo se acuerda la autoridad y te lo regresa. Porque en algunos casos para las empresas debería incluso el gobierno el regresar un interés por no haber regresado puntualmente, ¿no? Ahora, esta decisión del Senado a mí me llama la atención, porque coincide con el otro dato. Pero antes de pasar a ese tema y que darle pie a Aide para que nos comente la inquietud de Fundar, ¿qué opinión te merece esta decisión que tendrá que tomar el Senado en el sentido de modificar el 28 y prohibir la condonación de impuestos? Sí. Bueno, desde el punto de vista económico, lo que tú mencionaste hace un momento es muy importante, ¿no? No incorporar la informalidad es una cuestión que genera una distorsión, ¿no? Eso es importantísimo. Por el otro lado, también por el punto de vista económico, pensemos, por ejemplo, en el caso del Banco de México. Una vez que se establecieron reglas estrictas y se genera credibilidad sobre ciertas leyes, entonces el Banco de México genera eso y siempre va a ofrecer una institucionalidad para mantener la inflación. También fiscalmente se tiene que hacer. No puede haber inconsistencia, un año cobro, al próximo no, genero también distorsiones. Entonces, en este sentido, yo creo que la reforma de estos artículos es importante porque va a establecer un precedente de que no va a haber esta situación de que yo ya no pago porque me generaron el incentivo perverso de que entonces, pues, si me espero 6 años, quizá ya no pague, ¿no? Me condonan. Claro. Ese es un incentivo perverso, eso no genera institucionalidad y genera una institución inconsistente. Sería lo mismo si dijéramos que el Banco de México, igual también el gobernador del Banco de México puede tomar la decisión de de bajar las tasas de interés a su gusto. Entonces también tiene que haber una institucionalidad, necesitamos una Secretaría de Hacienda, un SAT, que tenga esa institucionalidad y que pueda contar con esas leyes y aplicarlas al mismo tiempo que como el Banco de México en política monetaria tiene eso. Sin embargo, es injusto también por la cuestión de la informalidad. Entonces, se tienen que trabajar con las dos cosas. Yo sí creo que hay que reformar esos artículos. Tenemos un país que solo recauda el 13% del PIB. Una economía como Chile recauda el 20%. Los europeos recaudan 40%. Pueden hacer los gastos necesarios para pagar por la infraestructura y los servicios. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es importante que se reformen estas leyes. Creo que es importante tomar en cuenta a aquellos empresarios que son cumplidos efectivamente. En ese sentido, habría que pedir, ¿verdad? Solicitar que hubiera, tomar en cuenta eso. Pero yo sí creo que el reformar estas leyes y el hacer que se haga esa consistencia es importante. Todos los condonados, los beneficiados por las condonaciones, ¿son malosos? O sea, no cabe la posibilidad, y lo planteo así de manera muy sincera, no cabe la posibilidad de que haya habido errores del SAT que después tratan de resarcir o de componer mediante el esquema de la condonación que los deja así como generosos. Sí, no, sin duda. Digamos, yo no tengo duda que dentro de este número tan grande de contribuyentes condonados, personas físicas, personas morales, hay una historia particular de cada uno de ellos que no se ha contado, porque tampoco es que se haya revelado cada uno de los motivos, las justificaciones y las historias de estos 7,884 contribuyentes condonados. Pero creo que lo que sí ha quedado claro después de tener la información y de revisar las bases de datos es que justamente los programas masivos de condonación de impuestos, el que se hizo en 2007 y el que se hizo en 2013, realmente no sirvieron para lo que se supone que tenían que servir. O sea, si uno revisa la exposición de motivos de las dos leyes de ingresos y el paquete económico que en su momento mandaron tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, se supone que trata de recuperar la cartera vencida, ¿no? Es parte de lo que quieren hacer estos grandes programas de condonaciones masivas. Y entonces uno entra a los números y revisa, bueno, vamos a ver si lo lograron. Entonces, en el programa de 2007,
de cada 100 pesos que le debían los contribuyentes al fisco, perdonaron 86 y recuperaron 14. Y en el 2013 recuperaron 25 y condonaron 75. Entonces, digamos, el primer punto es que los programas no son efectivos en ese sentido. Ahorita podemos pasar a la parte de cuáles son los criterios, a qué responde justo en los primeros años que llegan los presidentes a ocupar el puesto, vienen estos grandes programas masivos de condonación. Hay mucha gente que dice y se pregunta, y yo creo que son dudas razonables. Esto no responde a un pago de favores cuando pues no ha pasado ni un año de las campañas políticas presidenciales. De alguna manera tú pudiste haber recibido esos fondos y dices, yo te los regreso después en el programa de amnistías fiscal. Digamos, no tenemos pruebas de eso bajo ninguna circunstancia, pero lo que sí tenemos pruebas es de que los programas no han sido efectivos. O sea, si sumamos los dos programas, estamos hablando de 250,000 millones de pesos que el Estado mexicano dejó de recaudar para beneficiar o para cumplir con derechos humanos de pueblos, comunidades y ciudadanía en general, pero particularmente a nosotros desde Fundar nos importan mucho los grupos históricamente discriminados y excluidos. En un país que vive en condiciones de pobreza muy fuerte, de pobreza y pobreza extrema, todos esos 250,000 millones de pesos que dejaron de entrar al erario público, pues dejaron de ser bienes y servicios de calidad para las personas que más lo necesitan. Y luego, si uno se pone a revisar esas listas, ¿no?, francamente se hace muy difícil creer que algunas de estas grandes empresas o estos contribuyentes de la farándula, de la clase política, puedan caer en los supuestos que se supone que aplican tanto para condonar o para cancelar. Entonces, yo creo que es muy interesante que se haya abierto la información porque nos permite analizar, contextualizar y problematizar a partir desde distintos puntos de vista y justamente tratar de entender la problemática de manera más profunda para que mejoremos nuestro sistema fiscal a futuro. Yo, para complementar, le decía yo que este es un programa especial, un programa diferente, en el que queremos que quede muy claro qué está pasando. Y seguramente en las próximas semanas analizaremos miscelánea fiscal, seguramente lo harán con Eduardo y otros asuntos. En este caso tenemos una entrevista que le formuló PCTV al maestro Eduardo Méndez Vital, abogado. Él es especialista en materia fiscal y miembro de la barra de abogados, en el que habla de cómo en la mayoría de los casos las condonaciones fiscales obedecen a un litigio, ¿no?, o responden a un litigio. Vamos con el inserto. La mayor parte de los que yo, en lo particular en la práctica, llegué a ver, sí estaban en litigio. Entonces el procedimiento era, te desistes de tu juicio, vienes conmigo, me solicitas, te lo aplico y terminas pagando una cantidad menor. Pero no era requisito de estar en litigio, más bien, si estabas en litigio, te tenías que desistir del mismo. Él también comenta que en muchos casos estas condonaciones obedecen a una negociación por cobros abusivos. Vamos a ver qué es lo que nos plantea. Si el fisco está siendo arbitrario en el impuesto que le quiere cobrar, el crédito se lo quiere cobrar y no es correcto y es arbitrario, seguramente el contribuyente se fue a un juicio. Y a lo mejor ya con ese juicio, le pongo un mal ejemplo, usted no lo debe y usted considera tener elementos, va con un asesor fiscal y le dice, efectivamente usted nos debe esta cantidad, está cometiendo un abuso de autoridad, bueno, vamos a pelearlo al tribunal fiscal y en ese tribunal lo va a ganar. Pasan 2 años y sus 100 ahora ya son 120 que debe. Y sale un decreto que dice que si me pagas hoy 10, ya no tienes problema. Y usted diría, a ver, ¿cuánto me cuesta el abogado? ¿Cuánto me cuesta la fianza para garantizar el interés fiscal cada año? Saco mis cuentas, mira, mejor le pago 10 y ya me quito de broncas y ya no sigo con el juicio, aunque estoy seguro que lo voy a ganar, no importa, desde ahorita me arreglo. ¿Qué comentarios en este tipo de opiniones? Y que además, porque eso no está en el análisis de Fundar, entonces uno dice, ay, todos estos, ¿no?, les condonaron impuestos. Pues lo que pasa es que yo creo que estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Y sí vale mucho la pena diferenciar. Pero en algunos casos de los que están en la lista,
podría obedecer o podrían Sí, de hecho, resultar estos, sí, a ver, casos. yo creo que, y Fundar seguramente lo hizo, analizaron los artículos de las leyes de ingresos de ambos ejercicios fiscales donde se establecían estos requisitos. Y lo que comentaba Eduardo, en una parte es cierto, es decir, una buena parte de esos supuestos seguramente de condonación son por contribuyentes que controvirtieron o litigaron un crédito fiscal determinado. Y uno de los requisitos cuando se estaba en esos supuestos era que se desistieran de los juicios que estaban tramitando, con el riesgo, entre comillas, asumido por los contribuyentes de poder esperar que ganaran el asunto y no pagar nada, o el riesgo de que efectivamente no se desistieran, no se apegaran al programa y perdieran y tuvieran que pagar esto. Entonces, pero creo que estos programas justamente lo que hacían era abarcar distintos supuestos, no solamente era el que estaba en un litigio, no solamente el que podría consultar un tema abusivo, sino todo aquel que eventualmente tenía un crédito fiscal que aunque no lo hubiera litigado, podría pegarse a él, era donde encuadraban. Y la otra parte importante que distinguir, me parece, es relativamente técnica, pero sí es bien importante señalarlo. La parte de las condonaciones de impuestos y la de las cancelaciones de impuestos. Son dos supuestos distintos, pero que al final del día también tuvieron que ver con esta información que se dio a conocer. A mí me gustaría preguntar, me gustaría preguntarles, ¿pueden ser estas equivocaciones, esos errores intencionales? Yo he sabido de gente del SAT, no reciente, en donde empezaban a hacer citatorios locos, y gente que a veces uno tiene relación con ellos, me decía, es que se borraron las listas y entonces estamos mandando citatorios a todos para ver quién viene y que demuestre que ha pagado, entonces ya regularizamos el asunto de la información que se nos perdió. Y se me antoja, le pregunto a los expertos, si existe la posibilidad de que haya equivocaciones intencionales que obligan después al contribuyente a venir y finalmente, aún con la condonación parcial de la deuda, acaba rayándose, como dicen en mi pueblo, rayándose el SAT. Yo pensaría, y por la experiencia un poco en esta materia, y con la información que ya tiene el SAT y los sistemas, que difícilmente podemos hablar de una equivocación de esa naturaleza. Quizá hace algunos años sí era posible o era factible por toda la forma en la que se tenía toda esta información, pero hoy en día, con todo lo que tenemos, me parece que puede ser difícil. ¿Podría ser una política intencional? Yo lo que pensaría es que podría ser una política intencional en aquellos casos en los que se dan las auditorías que concluyen con créditos fiscales. Me ha tocado ver varios casos donde de repente el SAT establece cantidades millonarias de posibles observaciones y resulta que después ya se analiza, se ofrecen los documentos y disminuyen sustancialmente. Pero eso siempre va a depender desde luego de cada caso en específico, ¿no? Pero doctor, sí, yo sí veo difícil el tema que sea un error así. Doctor Sánchez Vargas. ¿De esto mismo? Sí. Sí, bueno, yo creo que aquí habría que hablar de un tema que sería la justicia fiscal, ¿no? La justicia se supone que es algo que se aplica de manera pareja, ¿verdad? Y aquí hay posibles casos de gente que fue afectada y posibles casos de gente beneficiada y afectada, ¿no? Por las dos cuestiones. Yo lo que creo es que en cualquier orden social, ¿verdad? En cualquier país que se precie de tener una justicia fiscal apropiada, debe de haber reglas. Y esas reglas pues las establecemos a partir de la Constitución y a partir de todas las normatividades que tenemos. México tendría que ir en el camino, ajustarse a esa normatividad, a esa institucionalidad, que es finalmente lo que hace grandes a los países, ¿no? Entonces, si estas reformas van encaminadas a que mejore esa institucionalidad y a que tengamos una institución fiscal tan fuerte como la monetaria que tenemos hoy día, yo creo que eso es bienvenido, ¿no? Sabemos que en el camino pues va a haber afectaciones, pero en promedio tendríamos que tener una normatividad, una legislación que permita recaudar más, pero que al mismo tiempo, bueno, también tenga en cuenta esos casos particulares y específicos donde se está afectando a la gente, ¿no? Cuando hablamos de estos errores que se plantean, ¿podríamos decir que recauda más Hacienda a la hora de negociar este tipo de asuntos? No necesariamente, porque, y eso me parece que a veces no se dice públicamente, o bueno, no dan ese dato, pero una de las cosas que más a veces ha presumido Hacienda cuando el SAT determina créditos fiscales, es decir, a mí el hecho de que me determinen que yo debo pagar un impuesto no significa que al día siguiente lo estoy pagando. Yo tengo la posibilidad de impugnarlo, de irme a los tribunales y que eventualmente pueda existir un cobro por parte del SAT.
paralelamente tengo que garantizar, es decir, tengo que erogar una determinada cantidad para que no me vayan y me ejecuten o me embarguen mis bienes. Sin embargo, muchas veces el SAT presume que lleva un promedio de bateo, digámoslo en términos beisboleros, ahora que está de moda, muy alto, ¿no? Para estar acorde, muy alto relativamente. Y yo recuerdo que hace poco le preguntaba a alguien de la Procuraduría y le decía, bueno, está bien, llevan tantos juicios ganados, y la siguiente pregunta es, ¿cuánto han recaudado de eso? ¿Cuánto representa? El hecho de que Hacienda gane juicios no significa que los está cobrando, o porque puede ser que no localicen al contribuyente, o puede ser que el contribuyente no tenga el dinero para pagar. Entonces, sí puede haber muchos supuestos. Entonces, ese dato es bien importante, porque no por el hecho de que el SAT determine un crédito, que Hacienda lo pueda llegar 2 o 3 años después a ganar, significa que están recuperando los recursos. Entonces también ahí eso se vuelve fundamental para que pueda haber ese dinero y que se destine a todos estos temas de justicia. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es muy interesante lo que ustedes colocan, la posibilidad de que el SAT se equivoque y se equivoque, digamos, a su favor, ¿no? Como tú lo colocabas, o que incluso haya, digamos, hecho mal los cálculos y esté haciendo las cosas de manera indebida. Seguramente eso se ha dado y hay casos que entran en esa bolsa. Pero yo también quisiera poner sobre la mesa el otro lado de la moneda, que también existe, ¿no? Y no me dejarán mentir. Muchas empresas grandes, con mucho poder económico, con muchos vínculos políticos, tienen unas estrategias fiscales que no son ilegales, pero sí son francamente poco éticas, abusivas, y hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, nosotros llevamos 10 años investigando, digamos, este caso de condonaciones, de cancelaciones, y hemos tenido reuniones con distintos despachos fiscales que lo que le ofrecen a sus clientes no es otra cosa que información política privilegiada, porque tienen contactos al interior de las instituciones públicas y lo que te ofrecen es, a ver, yo te lo arreglo, ¿no? Yo sé cuándo va a venir un programa masivo de condonación, yo tengo adentro contactos, entonces, y tú me vas a pagar el porcentaje de lo que yo te ahorre, ¿no? Finalmente, esos despachos fiscalistas que ofrecen eso, en realidad, relaciones políticas, privilegios, ¿quién los puede contratar? No los puede contratar una pequeña empresa, no los puedo contratar yo, no lo pueden contratar. Lo pueden contratar empresas con mucho poder económico, con mucho poder político. Y finalmente yo secundo lo que decía Armando. Finalmente es que haya dos contribuyentes, dos tipos de contribuyentes. O sea, no es justicia fiscal, es vamos a tratar a los poderosos, a quienes tienen poder político, a quienes tienen poder económico, se pueden beneficiar de estos grandes programas de amnistía, por ejemplo, y quienes no, pues son contribuyentes cautivos que seguimos pagando. Digamos, no generalizo porque creo que efectivamente debe de haber casos que son muy particulares y que son distintos, pero también reconozcamos que existe el otro lado y que ha habido un abuso tremendo. Indudablemente. De muchos contribuyentes. El momento en el que se da a conocer. Todo el mundo va en la misma canasta. Exactamente. Y lo que genera en este momento político y social de la patria. A mí eso me parece preocupante. Y ya hablaremos de cómo van a obligar a los contadores ahora a revelar sus estrategias fiscales. No, yo quiero aprovechar, si es posible, al contador de Ana Guevara, se podría comunicar conmigo, o el contador de Jacob Polemski. Con mucho gusto nos arreglan. Me encantaría que me hicieran las declaraciones fiscales. Después de la petición de Eduardo Torreblanca, hacemos una pausa. Bien, continuamos aquí y les preguntábamos si hay algún porcentaje o si hay algún estimado del porcentaje de las personas que, por ejemplo, les hicieron un mal cobro, presentan un juicio y les dicen, ok, mira, para que no hagas el juicio, págame nada más el 25%, por ejemplo. Sí. Y entonces, de todos modos, Hacienda recauda más de lo que tenía y resultan estos afectados, aunque aparentemente resultan beneficiados con una condonación, resultan afectados porque tienen que pagar un extra. ¿Hay forma de saberlo? No, es que finalmente el nivel de información y el nivel de transparencia que se entregó tiene que ver con el nombre, el RFC, el año, el monto y los motivos de cada uno de estos contribuyentes a los cuales se les condonaron o se les cancelaron los impuestos. Por eso decía yo
que no conocemos ni la desagregación de la cifra, ni los motivos con detalle más fino, porque digamos, los motivos es el artículo tal, el artículo... puedes ver, cumplió con los requisitos, de ley. Eso es lo que dice el documento. Cuando te pones a leerlo... Sí se puede llegar a saber, se podría llegar a saber. Lo que sí sabemos, y que creo que esto es muy importante también por lo que decía, con quien estaban en la llamada. Sí. Senador. No el senador, Eduardo Méndez. El maestro. Eduardo Méndez. Finalmente, creo que aquí la problemática más grave, si estamos hablando de este caso, son los grandes programas de amnistía fiscal. Porque estamos hablando de 274 mil millones de pesos de 2007 a 2015 por condonaciones. Y de esos 274, 253 son a partir de estos dos grandes programas. O sea, en realidad, los dos grandes programas es en donde está el tema. Si esos programas ya no existieran y fuera, nosotros nunca hemos dicho que no deberían de existir las condonaciones y tampoco las cancelaciones. Son figuras importantes, son figuras que responden a contextos muy particulares en donde sí es necesario condonar porque hay una afectación y es necesario reactivar la economía de una comunidad y demás. Pero aquí la problemática son los grandes programas de amnistías fiscales. Ahora, si se eliminan también se pueden derivar de una mala estimación del SAT. Sin que duda. El SAT corrige a través de la condonación. Sí, mira, por ejemplo, se habla de que hay algunos, por ejemplo, tú dices de estas condonaciones masivas que se hacen a principio de año, cuando en el SAT a veces se equivocan y entonces te quieren cobrar, ¿sí? En la actualidad, no, te quieren cobrar del pasado lo que establece la miscelánea fiscal de este año. Entonces, cuando se dan cuenta del error por la cantidad de litigios que empiezan a presentarse, hacen estas amnistías masivas. Porque una amnistía masiva de este tamaño difícilmente puede obedecer a un motivo político de beneficiar a quién, a todos los que caigan en este supuesto. Yo creo que sí habría que analizar realmente los motivos de las grandes empresas o de estos grandes personajes que sí resulta muy particular, pero las amnistías masivas curiosamente han coincidido, por lo que nos han comentado, con errores del SAT que ante el cúmulo de litigios dice, espérate, vamos a hacer una amnistía masiva, ¿no? No estás muy convencida. No, lo que pasa es que, digamos, yo no he escuchado que estas amnistías fiscales o que hayan colocado el argumento, o sea, digamos, ni siquiera el propio SAT, de que es debido a errores cometidos por el SAT. Lo van a comentar, pues sí, ellos son a el mí lobo me cuesta feroz. mucho trabajo, digamos, no quiero colocar aquí ningún nombre, ¿verdad? Pero cuesta mucho trabajo creer que empresas con tanto prestigio, con tanto poderío económico, con tanta presencia, puedan caer en supuestos para la condonación o para la cancelación. O sea, son figuras distintas. Pero cuesta trabajo creer, francamente, no conocemos las historias particulares, pero, por ejemplo, si vamos a dar por sentado que no es un tema de favoritismo político, de intercambio, ok. Sería muy bueno que las empresas salieran a explicar, ¿no? Sabritas, estoy diciendo el nombre que me acuerdo del top 10, Sí. Sabritas, miles de millones de créditos condonados, ¿no? A ver, pues que nos explique Sabritas, si quieren que sigamos consumiendo la comida chatarra que producen, pues que nos digan, a ver, esto fue lo que pasó, nos hicieron una mala estimación, finalmente nosotros negociamos o hubo un litigio y pagamos tanto y se nos condonaron estos miles de millones de pesos. Perfecto, que nos explique, pero lo que vemos son 201 empresas amparadas para que el pueblo de México no conozca la información acerca de los créditos que les fueron condonados y que la cifra global es de 101,000 millones de pesos. Yo me pregunto, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué están peleando en los tribunales de manera feroz para que no se conozca la información? Tenemos derecho a conocer como contribuyentes cuáles fueron los criterios que utilizó la autoridad para aplicar esas medidas, que nos cuenten las historias, ya sea el propio SAT o que sean las propias empresas, para que tengamos certidumbre y para que tengamos confianza en nuestra autoridad fiscal. ¿De qué otra manera vamos a poder aumentar la recaudación de un país que lo necesita de manera imperante?
para poder cumplir con las obligaciones del Estado si no tenemos certeza y no tenemos certidumbre y confianza en nuestra autoridad fiscal? Sí, aquí yo veo la cuestión que me llama más la atención de lo que mencionas, es la certeza. Tenemos que generar esa certeza jurídica que se va a traducir en certeza económica de que todos recibimos el mismo trato por la autoridad fiscal. Eso es lo que se necesita en un país donde hay democracia, ¿no? Aquí yo haría 3 comentarios que de alguna manera están, ya los dejamos sobre la mesa. Y un poco, no digo corrigiendo al senador, pero sí me parece importante aclararlo. Estos programas de condonación, y lo comentamos hace un momento, si bien es cierto, con independencia del origen que puedan llegar a tener, tienen una justificación estrictamente legal. Es decir, está en una ley, está aprobada por el Congreso, sí enviada por el Ejecutivo, pero que tuvieron que aprobar en el Congreso de la Unión. Más allá de si hay o no este elemento político, está ahí. Entonces, en teoría, esa generalidad hace que muchos contribuyentes que puedan ubicarse en ese supuesto puedan entrar en él. Aquí, por eso lo que decía el senador de que era para quitar la facultad al presidente, pues me parece que no es correcto. O sea, es una facultad que se le está quitando en todo caso al Congreso de la Unión en general para emitir este tipo de disposiciones. Eso como primer punto. Segundo, que creo que es un poco lo que comentábamos ahorita. Un gran rubro, me parece, y lo malo de esta información es que no lo podemos desprender o segregar así, es que un gran rubro seguramente debe ser el de las empresas, grandes empresas o empresas medianas o pequeños contribuyentes, que el SAT les emitió un crédito fiscal. Cualquier que haya sido la razón, un error, una auditoría, una interpretación que a juicio del SAT sí tenían que haber acumulado ingresos o no, pudo haber sido eso. Y entonces se van a litigio. Lo curioso de estos programas justamente era que establecían en esos supuestos o como requisitos que si las personas se habían ido al litigio, para que procediera la condonación tenían que desistirse. Entonces, aquí podrían pasar 2 cosas. La primera es que el contribuyente tenía que decidir. Es decir, estoy convencido de los argumentos que tengo para ganarlo en un litigio. Si estoy convencido, entonces yo me voy al litigio y le sigo y me acabo. Si no estoy convencido o no confío en los tribunales, ¿no? Entonces me desisto, sé que voy a pagar, aunque no haya estado yo convencido de eso, lo pago, pero termino con ese problema, digamos, de carácter fiscal. Entonces, pero esa información no la tenemos, no sabemos cuántos son, no. Y finalmente, la parte justamente de los amparos que han promovido las empresas. Me parece que ese es otro gran rubro y que también deriva de esto, pero que es distinto, ¿no? ¿Por qué no han querido que se den a conocer esos nombres? Entiendo que por ahí hubo incluso algunos temas de filtraciones de la información, de si sí lo hacían o no, y esos nombres no han aparecido y son otros, pero es otra de las aristas también de toda esta información, ¿no? Bueno, lo cierto es que es muy desafortunada la actitud del gobierno de poner todos en la misma canasta y en una programación binaria, ¿no? O eres bueno o eres malo, maestro. Si tú tuviste una condonación, eres mal mexicano, y parte de esa canasta está integrado también por empresas que fueron injustamente valoradas en sus ingresos por el SAT, que tuvieron conscientes de que había sido un mal cálculo del crédito fiscal, que vale la pena que ustedes nos los aclaran para las personas que no van a pensar que le dieron dinero a los contribuyentes y no es así. Sí, sería interesante que nos digan qué es un crédito fiscal, ¿no? Para entender. Entonces, yo no me metería en un litigio si no tuviera absolutamente la garantía de que la voy a ganar, y que estoy siendo injustamente calculado por el SAT, ¿no? Y entonces pues eres mal mexicano, ¿no? Cuando sí, efectivamente habrá muchas empresas grandes que han abusado, que tienen políticas fiscales muy agresivas, al límite de lo legal, pero también una cantidad importante de empresas que son honestas. Yo creo que este tipo, me parece muy interesante el trabajo que hace Fundar. Me parece que es importantísimo obligar al gobierno a transparentar este tipo de datos. El problema es que esto, en este momento, contribuye a seguir satanizando a todas esas personas que con sus impuestos hacen que se mueva este país, empresarios y contribuyentes cautivos. Y dejamos a este pueblo bueno, que vive en la informalidad y vive del huachicol y todo esto, libre de toda culpa. Entonces, seguimos trabajando y seguimos fustigando al contribuyente cautivo y dejamos que la informalidad, que representa también ingresos monumentales, siga operando en la impunidad total en detrimento del crecimiento del país.
A ver, yo le tomaría dos cosas para responder primero a la pregunta. Empiezo por esto último. Me parece que eso sí el gobierno tendría que tomar alguna medida para que no sean los mismos contribuyentes siempre. No hay en el paquete económico de este año ninguna medida que vaya en esa parte. Todo es para las vendedoras por catálogo, para las retenciones en subcontratación. O sea, todos son justamente los que ya están, o sea, que son cautivos. Que no juzgo está bien o está mal, eso ya lo veremos después seguramente, pero no hay ninguna medida contra la informalidad. Eso sí me parece también muy delicado. Y segundo, nada más para poner el ejemplo y redondear la idea. A ver, cuando yo digo un crédito fiscal es la cantidad que el Estado tiene la facultad de poderle cobrar a alguien, a un contribuyente. Voy a poner un ejemplo, voy a ser muy puntual. Me han tocado muchos casos en los que de repente llegan los contribuyentes y solicitaron préstamos a las instituciones bancarias o préstamos a otras personas morales, y entonces esos préstamos ingresan a su patrimonio. Esos préstamos, en estricto rigor, no son ingresos por los cuales ese contribuyente deba pagar impuestos. No. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de devolverlo. Entonces, el SAT normalmente lo que hace, y eso el ejemplo que les ponía yo de este tema, a veces millonario, las observaciones, dice, tuviste estos ingresos, entonces te voy a determinar el impuesto. Y entonces viene todo un tema, oye, SAT, no, aquí está mi contrato de crédito, aquí está mi ingreso, mi registro contable y todo. Y entonces el SAT dice, no, pues para mí no es suficiente porque el contrato tuviste que haberlo ido a protocolizar ante un notario público, porque tuviste que haber hecho otro registro contable, porque tuviste que haber sacado una póliza específica de cuándo le pagaste y si fue en parcialidad. Oye, pero es que le pagué en parcialidades. Pero es que no están tus parcialidades registradas. Entonces, todo esto es lo que se pelea en un litigio. Entonces, en esos casos, cuando una empresa o un contribuyente está en esas condiciones, dice, oye, pues por eso me voy a ir al litigio. Yo estoy convencido que lo que hice es correcto y que no me tendrían que cobrar. Entonces, ahí es donde viene el punto. Si están y que no viene esa información desagregada, no sabemos qué casos son así, si fue un litigio o si fue otro que efectivamente no declararon un ingreso y no pagaron impuesto, y entonces puede ser hasta negocio, ¿no? Oye, pues que me liquiden y ya voy y después que me condonen. Pero eso no lo tenemos. Entonces, yo lo que sí creo que en estos casos, estos ejercicios de transparencia son importantes sin duda, pero también, como decíamos, sin satanizar, ¿no? Puede haber algunos casos específicos en los que sí se haya debido a una situación como esta o cualquier otra, ¿no? Sí. A nosotros se nos hace muy curioso el silencio de las empresas. O sea, digamos, el SAT ha revelado información muy valiosa, ha revelado información importante, son muchísimos casos. Pero cada una de las empresas, digamos, si son empresas cumplidas, que contribuyen al fisco, que contribuyen al Estado mexicano, que sus estrategias, por más agresivas que sean, las pueden defender y las pueden explicar a la ciudadanía. Yo no he escuchado una sola empresa que haya salido a explicar y que diga en un ánimo, digamos, de verdad, de honestidad, de contar las historias que hay detrás de estas condonaciones de miles de millones de pesos, que salga a decir, a ver, me condonaron 15,000 millones de pesos, ahí les va la historia. Un comunicado a su gente de comunicación, Altos Hornos de México, Chrysler, en fin, que nos salgan y que nos expliquen, miren, así fue, pasó esto, nos hicieron mal los cálculos, entonces nosotros acá ya... mutis, ¿no? Y a la mañana siguiente estás en la mañanera siendo otra vez crucificado porque dices que es una buena empresa que todavía tiene el descaro de tratar de defenderse. El problema es eso, ¿no? De que se ha generado un ambiente de alguien tiene que ser el culpable, ¿no? Y como Tomo quedó en la misma canasta, ¿no? Pues yo creo que sería muy bueno que digamos, que no se autocensuraran y que tomaran la voz que tienen y los micrófonos que tienen y el foro que tienen para salir a explicar, y que también escuchemos como contribuyentes muy enojados que nos tiene este asunto, cuál es el otro lado de la moneda. Pero si no salen y no ocupan su voz y no explican, puede ser no de una manera agresiva, no de una manera confrontativa. ¿Para qué seguir en esa polarización? Sí. No dirigida ni siquiera hacia el gobierno, dirigida hacia la sociedad y hacia la población, para que entendamos los dos lados de la moneda y podamos tener, si fuera el caso, un juicio más equilibrado de lo que significan estos programas. Yo creo que sería una salida interesante. Yo creo que hay un dato, hay datos que se pueden rescatar de todo esto. Uno es que esta información la da a conocer el sistema de administración tributaria después de un litigio, ¿no? Por la transparencia, por transparentar esta información que debería ser pública, porque se está manejando con recursos
públicos. Entonces, esto nos está hablando de lo que le cuesta a los gobiernos la transparencia. Y entonces es un ejercicio muy interesante. ¿Cuántos años fueron de litigio? Sí, un poco más de 4. Poco más de 4 años de litigio para que te den a conocer esta información que debería ser del conocimiento público y que debería estar en algún portal de transparencia o en los portales de transparencia. Que este es uno de los puntos que me parece importante. Y el otro es aclarar esto, ¿no? Que no todas las personas que reciben condonaciones de impuestos son por abuso, ¿no? Ni son beneficiarios por algún favor del gobierno. Hacer estas especificaciones. Y nos lleva al análisis que creo que haremos en el cuarto bloque de cómo a partir de esto nos vamos a extrapolar todo, ¿no? Y entonces ahora satanizamos a todos, ahora vamos a cuestionar a todos, ahora vamos a obligar a los abogados, a todos los contadores que nos expliquen las muy estrategias. Desacreditados ya, por cierto. Y entonces, de verdad, nos está llevando a dar bandazos y seguimos polarizando a la sociedad. Y antes, permíteme, un exceso. Ya hay quienes en este gobierno como funcionarios reconocen un error del contador. Van a tener la honestidad para recomponer las cuentas y hacer una declaración compensatoria para resarcir el error de su contador en años anteriores. ¿O se van a quedar más con el error? Algunos servidores públicos, ¿verdad? Son Una servidores pausa, públicos de primera regresamos. Bien, continuamos en A Fondo. Eduardo Torreblanca. Bueno, pues Armando, te has estado observándonos. Ajá. ¿Cuál es tu posición con respecto a este asunto y cómo ves el ánimo que se está generando a partir de esto y lo que puede provocar en los cambios del artículo 28 constitucional? Claro. Yo escuché que comentaste algo sobre el error del contador. Pobre. A mí me gustaría hablar un poco sobre esto. Yo creo que el error del contador tiene que ver con incentivos. O sea, si yo soy un contador o soy un despacho fiscal que hago gestión fiscal, ¿verdad? Pues si tengo el incentivo para poder recuperar cierto dinero y quedarme con una proporción de ese dinero, o además pues yo puedo tener más clientes si de repente yo les ofrezco que les voy a obtener devoluciones, si se hace eso que se le llamaba la administración fiscal, ¿no? Eso todos los contadores lo conocen. Entonces, el error del contador yo creo que tiene que ver con esos incentivos, y que son incentivos de tipo económico, también puede haber incentivos de tipo de corrupción, incentivos de otro tipo, pero al final del día yo creo que eso es lo que hay que corregir, y por eso es precisamente que se tienen que empezar a modificar esta legislación, ¿no? Para que ese tipo de incentivos desaparezcan, que haya una distribución, una justicia fiscal equitativa que permita que yo tengo certidumbre, es lo que mencionaste tú hace rato. Yo tengo certidumbre que si yo pago mis impuestos, pues el más grande también los paga, el más pequeño también los paga, y que además también haya un esfuerzo por parte de las autoridades hacendarias para incorporar a la formalidad a todos aquellos que también sería justo, ¿no? Que también paguen impuestos. Es una visión que tendría que ser integral para poder fortalecer al Estado y realizar inversiones que este país ahorita, para poder crecer al 3.2%, en promedio en este sexenio, necesitamos invertir al menos el 25% del PIB en inversión. Nada más y eso requiere que el 17%, el 20% lo metan las empresas y el otro 5% lo meta el gobierno. Pero si no hay inversión en infraestructura, no generas tampoco los incentivos para que los empresarios inviertan, y además tampoco, si no hay la certidumbre que me da la legislación, ¿verdad? Las instituciones, la transparencia, pues no podemos crecer. Entonces yo pienso que este tipo de reformas son apropiadas, hay que empezar a hacerlas, son dolorosas, y a veces a lo mejor pues metes a todos en una misma canasta, pero si no lo haces también, ¿cuándo vas a avanzar? Y no sé si ya viendo las cosas al final como lleguen el paquete económico del 2020, yo no sé si promueva la inversión, no estoy seguro que logre incentivar la promoción de la inversión, sobre todo la privada. Y yo no estoy seguro si el ver las cosas o negro o blanco ayude precisamente a la recuperación de esa confianza. Con la necesidad de que el presidente hubiera podido decir, bueno, esta es una situación que debe merecer un análisis especial para no condenar a aquellas contribuyentes
que en realidad no fueron abusivos, ¿no? O al menos dar la alternativa de que el SAT se equivoca. Lo que dicen es bien importante, yo refiriéndolo a la inversión. A ver, ahorita llevamos casi un año de este gobierno y por supuesto que ahorita no vamos a medir aún si estas medidas políticas o estas tomas de decisiones inciden o no en la inversión. La mayoría de la inversión, por lo menos la privada, tiene 2, 3 años de planeación, 4, 5 quizá. Entonces ahorita yo pienso que estamos en un tema inercial todavía de lo que tenemos. A mí me preocupa el siguiente año o en el tercer año de gobierno. Ahí me parece, y creo que económicamente es donde se va a visualizar, qué tanto esa falta de certeza jurídica, esa falta de transparencia va a incidir en los capitales que deciden o no invertir en el país. Aide, la reforma fiscal. O sea, ¿vamos a avanzar a partir de parches coyunturales o no es un momento ya para plantear dentro de 3, cuando vamos a empezar a pagar más impuestos, como prometió el presidente, pues ya mereceríamos en 2 años hacer una reforma fiscal de veras, no cambios misceláneos que generan mucho dolor al contribuyente, ¿no? Sí, no, nosotros estamos convencidos de que necesitamos dar una discusión seria sobre nuestro sistema fiscal. No podemos seguir aguantando tan poca recaudación para el país. Lo que pasa es que nos ha venido persiguiendo, no sé si estén de acuerdo, un fantasma terrible que es el de la corrupción. O sea, no hay manera de que un país tenga disposición y tenga ánimo de hablar de impuestos y tenga ánimo de cómo se va a recaudar más cuando nadie había confiado o nadie ha confiado históricamente en que los gobiernos los gastan bien. Entonces, si uno no ve alumbrado público, si uno no ve hospitales, si uno no ve educación y demás, por supuesto que nadie quiere pagar impuestos. Alguien me decía, es que en realidad es hasta una cuestión de orgullo no pagar impuestos. O sea, en conversaciones uno dice, mira, yo me ahorré tanto y yo tal y hazle así, y mira mi contador, porque en realidad no nos sentimos tranquilos y no estamos convencidos de que esos impuestos nos retribuyen en servicios y bienes públicos de calidad. Entonces, es como una combinación, ¿no? Mientras no tengamos confianza en el gobierno de que los impuestos que pagamos se van a gastar de manera honrada, de manera seria, de manera transparente, que nos van a rendir cuentas, está muy difícil que haya una disposición país para dar esa conversación. Y por otro lado, no hay recursos que alcancen, o sea, no hay cobija que alcance para todas las necesidades tan complicadas que tiene el país. Independientemente de eso, nosotros sí estamos convencidos de que tenemos que dar una discusión seria y ojalá que no pase mucho tiempo, ¿no? Hay una promesa de campaña y hay muchas declaraciones de parte del presidente que no se quiere avanzar en una reforma fiscal, pero francamente no hay de otra y ojalá que las cuestiones políticas, los tiempos políticos no se atraviesen y no se crucen, porque es una discusión que tarde o temprano tenemos que dar en el país. Pero Eduardo, ahí, perdón, nada más muy rápido, pero sí entiendo que si hay una promesa, por lo menos, no recuerdo si el presidente lo hizo o no, pero que han señalado que en el 2021, es decir, a la mitad del sexenio, va a haber en teoría medidas solo como estas. Liberas los impuestos. Entonces, en teoría, el paquete económico que va a cumplir con esta nueva política de este gobierno es el que van a presentar el 8 de septiembre del siguiente año, porque es el que entraría en vigor en el 2021 y resten. Pero bueno, vamos a ver si lo hacen. Desde luego que tiene que ser abierto, transparente y un debate que no sea nada más de miscelánea fiscal, sino profundo, ¿no? La reforma fiscal es impostergable porque no podemos seguir siendo un país que recaude el 13% de su PIB. Y esto tiene que ver también con los ingresos petroleros que se tuvieron durante décadas, ¿no? Que el gasto fiscal dependía del ingreso petrolero. Hoy día que ya esos ingresos petroleros se acabaron, pues estamos dependiendo ahora de que no tenemos dinero, ¿no? Para poder invertir, mientras que en otros países, pues que no. En ese sentido, el petróleo fue una bendición, pero también fue una cuestión que nos ha condenado a tener tan baja recaudación fiscal. Ya lo decía López Velarde. Bueno, momento de concluir, Maite, ¿no? Sí, momento de concluir. ¿Tú ves indicios de que se puede acabar la corrupción en este sexenio? ¿De que abonaremos a la certeza jurídica? A ver, yo creo que acabar con la corrupción, pues así como tal y de manera tan directa, es ingenuidad.
francamente. ¿Ser un avance considerable? Yo espero que sí. O sea, francamente yo espero que sí, sobre todo que entendamos que para realmente dar un combate serio y efectivo se tiene que pensar a nivel de redes de corrupción. O sea, no se trata de hacer cacería de brujas, no se trata de casos emblemáticos, se trata de realmente entender cómo han funcionado estas redes de corrupción que tienen ahí, digamos, dos partes, ¿no? La parte política, sin duda, y la parte también privada y económica. Entonces, si no se piensa en estrategias para desmantelar las redes de corrupción, no va a haber manera, y además con un fortalecimiento de las instituciones para que sea en el marco del Estado de Derecho, sin violación a derechos, que realmente se avance en este sentido. Ahora, en particular en el tema que nos toca el día de hoy, creo que es un avance el tema de una reforma al artículo 28 de la Constitución, porque efectivamente, ojalá que en las leyes secundarias, y ahí yo creo que muchos estaremos interesados en acompañar esa legislación, quede de manera muy clara, ¿no?, cuáles van a ser los criterios para tomar decisiones en materia de condonación, de cancelación, criterios muy, muy claros, y luego acompañados de transparencia, es decir, a ver, este crédito se condonó, se canceló por y este motivo, que se cuente la historia, brinda certidumbre, brinda certeza, y en ese sentido creo que sí podemos también festejarlo y alegrarnos. Comentario final, doctor. Sí, igual que pienso que esos casos específicos se tienen que estar ahí, pero sí celebro que haya cambios en la Constitución y que lleven a generar más institucionalidad y que haya esa justicia fiscal. Gracias. Yo diría dos cosas. La primera, en relación específicamente al artículo 28, sí observar bien cómo va a quedar eso que decía el senador, la redacción final, porque creo que entonces ya vieron que no estaba tan fácil como lo hicieron los diputados, y como dicen, el diablo está en los detalles. Entonces hay que ver cómo va a quedar redactada. Me parece que tiene que ser muy específico qué casos no se van a incluir dentro de estas condonaciones, como los que tú misma le comentabas al senador Maite. Y segundo, y esto lo hablo desde luego de la parte de Coparmex, y siendo muy claros, y lo hemos dicho constantemente, no va a haber inversión en este país si no hay seguridad y si no hay certeza en las disposiciones fiscales. No se puede gobernar, no se puede establecer una política de gobierno que no tenga esa uniformidad y sobre todo que no se base en ocurrencias, ¿no? 30 segundos. Bueno, yo espero que el Frankenstein fiscal que se está gestando pueda corregirse en los siguientes años. Yo agradezco a nuestros invitados, los panelistas esta noche, agradezco la generosísima compañía de Eduardo Torreblanca y, por supuesto, la generosidad de su audiencia. Lo invitamos a la próxima edición de A Fondo. Hasta entonces, buenas noches.